Seguimos en esta tertulia de este lunes 13 de septiembre de 2021. Hoy con Fernanda Sfeir, Valentina Perrota, Juan Pedro Mir y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. ¿Cuánto ha avanzado el gobierno en la transformación de la educación que se propuso durante la campaña? Juan Pedro, tú planteabas esta pregunta. ¿Qué es exactamente lo que proponías discutir, digamos? A ver, ¿por dónde lo enfocamos? Bien, yo creo que hay dos puntos que nos estallaron, que uno de ellos es el COVID, que apenas ingresado en la actual administración cambió todo el escenario, entre ellos el educativo. Y el otro punto es quería comentar y compartir con los colegas, en qué manera podemos visualizar políticamente, en la política del cambio que se quiere llevar adelante, qué pilas, qué musculatura hoy está llevando el gobierno adelante en la prometida transformación educativa, ¿no? Entonces, hay algunos índices, entre ellos que se ven dos fuentes documentales que son bastante interesantes. Una de ellas es lo que hasta ahora tuvimos la encuesta de la ANEP a estudiantes, profesores y familias sobre la participación de los niños y de los jóvenes en la conectividad en periodo de pandemia, que fue el primer indicador que dejó claro que aquellas viejas líneas que se mantenían de años anteriores de un sistema segmentado se acrecentaron en pandemia. Entonces ese es un primer punto, que la pandemia significó para los sectores más excluidos menor posibilidad de contacto y particularmente en áreas muy dolorosas para el país, como son los sectores que atienden lo que es el Consejo de Educación Técnico Profesional o Dirección General de Educación Técnico Profesional, o sea, la UTU. Los sectores adolescentes, los jóvenes, siempre hablamos de infancia y de primera infancia, pero hay un golpe muy grande, el país tiene un golpe muy grande en los sectores adolescentes, en esos jóvenes que van desde 13 a 17, 18 años, que la oferta educativa que le hace el país es absolutamente irregular, asistemática y no termina sus estudios. Entonces, eso a partir de la encuesta. Y el otro dato que quería compartir y comentar con ustedes es los datos del monitor educativo que se publicaron hace una semana. Sí, ¿no? La semana pasada concretamente, ¿no? Tienen luces que nos ponen, la verdad que son interesantes, ¿no? Que en algunos sectores del país, en algunas zonas del país, incluso en algunos liceos de Montevideo y el área metropolitana, no hablan de aprendizaje, hablan de promoción y hablan de continuidad educativa. Ahí va, desvinculación. Y en esto quiero ser claro, no se puede conjugar, no se puede pensar, son dos categorías totalmente diferentes, el aprendizaje y la promoción. Son dos categorías como medir la fiebre y la presión arterial, ¿no? Lo que está claro es que la desvinculación y tardarse en el flujo dentro de la permanencia educativa es un anticipo que puede atarse al fracaso escolar. Entonces, mientras más el niño o el joven o el adolescente retrasa su permanencia en el sistema, menos va a ser su índice de promoción. Pero lo que ha habido es que se han flexibilizado, me parece correctamente, los criterios de promoción. De 3 materias se pasaron a 6, prácticamente se eliminaron las faltas. Entonces, eso debilita el concepto de promoción y de flujo como un elemento que nos permite hablar de mejoras. Uh-huh. Pero si uno va al hilado fino de algunos centros educativos, sobre todo del área metropolitana y del interior del país, del interior profundo, uno ve, como por ejemplo, yo fui al Liceo 26, entonces tomé la inquietud de ir al Liceo 26. ¿Cómo le ha ido al Liceo 26 en este proceso? Cayó la promoción en varios puntos porcentuales. Entonces, el Liceo 26 es un liceo de flujo en el corazón de Jacinto Vera, y así pasó con el Liceo 13, y así pasó con varios liceos del área metropolitana, del área de la ciudad de la costa, del área de San José, del área del interior profundo, que perdieron las posibilidades de conexión. ¿Y esto a qué se debe? Es que no se ha podido sostener, y yo ya termino para no aburrir, uno de los problemas que estamos viendo, y quiero detenerme en dos. Uno de ellos es que le ha sido muy difícil para el sistema educativo contener con la red a aquellos jóvenes que ven interrumpidos sus estudios.
tenemos realmente problemas de hambre en los barrios, tenemos realmente, no es un juego, tenemos problemas donde hoy, donde niños y jóvenes que comían en la escuela, que comen en la escuela, hoy van a hacer cola a los comedores escolares, tenemos adolescentes que realmente están en situaciones de extrema vulnerabilidad y no ha habido los mensajes claros para poder tener ese vínculo. Temas de calendario, no ha habido anuncios claros de la extensión del calendario escolar. Si ustedes se ponen a pensar, el bachillerato uruguayo, ¿cuántos días de calendario tiene? Tiene 160 días al año. Es el calendario más pequeño de días al año, el momento donde los jóvenes tendrían que estar vinculados. Y por último, ya terminó, hay un tema político. Yo veo con cierto dolor cómo el gobierno de la educación se está alejando de actores que tienen que ser sus aliados y sus constructores. Actores con los cuales se puede pelear y en democracia todos se han peleado, por suerte. La gente cuando no pelea se avanza hacia los fascismos, y por suerte FENAPES, ADEMU, FUM se han peleado con todos los gobiernos. Nunca le han hecho más paro a un gobierno como le hicieron al gobierno del Frente Amplio. Eso no puede significar dinamitar los puentes. Entonces, uno ve con preocupación, como educador, como docente, cómo la administración ha dinamitado o no ha construido espacios de articulación, ya sea con los sindicatos organizados o con las ATD, con la cual no ha construido espacios de acá a los años que le quedan, que ojalá sean muy fructíferos de transformación. Perdón si fue extenso. Pero estaba bien porque venía a modo de introducción también, dado que vos habías planteado el tema y la inquietud. A ver, los demás, capaz más desde afuera del sistema educativo, Valentina quizás no tanto, o capaz que Martín y Fernanda por estar vinculados a tareas docentes en todo caso, pero ¿cómo lo ven ustedes en general y cómo ven esta pregunta que planteaba Juan Pedro, ¿no? De la cual después él hacía esta exposición, pero ¿cuánto ha avanzado el gobierno en la transformación que se propuso durante la campaña y qué han visto en esta materia, digamos? ¿Quién quiere ir? A ver, Martín, ¿vas vos? ¿O Valentina? Yo, Dale, sí. dale, Martín. Yo voy. A ver, ¿cuánto se ha avanzado? Yo veo como dos aspectos, y obviamente no soy especialista, simplemente como un ciudadano que se informa, veo como dos cosas contradictorias. Por un lado, si me preguntan cuánto se ha avanzado, creo que poco. O sea, no es un tema en la agenda donde se haya puesto un foco, diríamos, con mucha fuerza de todo el sistema y de todo el gobierno. Yo a lo que veo es a un Robert Silva peleando contra y molinos de viento, dejando todo en la cancha. Lo veo realmente, creo que está liderando como puede, ¿tá? Y cuando digo como puede, realmente creo que es como puede, porque me parece que las herramientas son muy limitadas, un sistema educativo muy complejo, de muy mal rendimiento, ¿tá? Y la verdad que creo que es lo mejor que tiene hoy la educación en cuanto a la transformación, es el foco y las ganas que le ha puesto hoy quien lidera y la educación pública. Sí, no sé si va a ser suficiente. Lamento ser un poco negativo en esto. Y voy a discrepar con Juan Pedro en algo. Yo creo que con sindicatos como FENAPES no hay nada que articular. No hay nada. Absolutamente nada que articular, porque para articular, a ver, entre personas que pensamos diferentes podemos articular muchas cosas porque tenemos objetivos que al final son comunes, ¿tá? Pero el objetivo de FENAPES no es un objetivo educativo, es un objetivo político, y es un objetivo político basado en una ideología que busca básicamente la miseria de la gente, ¿tá? Y así de duro soy. O sea, FENAPES quiere la miseria de la gente, ¿tá? Y le importa la política, su política ideológica, no le importa la educación. Por lo tanto, es muy difícil articular con ese tipo de sindicato. Obviamente esto no es extensivo de manera alguna para los profesores y para quienes son, diríamos, quienes trabajan en la educación. Yo digo el sindicato institucionalmente, que es realmente, aparte con muestras de abusos de todo color y tipo a sus privilegios sindicales, horribles. Si soy optimista, la verdad que no soy optimista, pero me quedo, diríamos, mínimamente satisfecho con el desempeño y con la fortaleza que le está poniendo Robert Silva a esto. Valentina. Bueno, discrepo totalmente con estas apreciaciones sobre la FENAPES, me distancio absolutamente
de hacer este tipo de juicios de valor. Me preocupa que la reforma o lo único que vemos hasta ahora de la reforma educativa haya sido lo que la LUC plantea, que es la exclusión de los docentes de los consejos. Entonces, hasta ahora lo que vemos es que el único cambio que hubo ha sido excluir la participación docente de los consejos, lo cual me parece equivocado. Digamos, si bien los consejos tenían una participación tripartita y los docentes eran minoría, se escuchaba su voz, se permitía, se intercambiaba y se legitimaban las decisiones. Excluir a los docentes de una reforma educativa me parece que no tiene ni pies ni cabeza. No digo que es lo que se quiere hacer, pero bueno, las señales de la LUC van, digamos que no generan un marco donde se los esté incluyendo demasiado. Si bien se menciona, como menciona Gabito y otros representantes de la coalición, que sí va a haber todas estas instancias de discusión, sobre todo en las reformas que se plantean para bachillerato. Sí, recordemos ahí, un paréntesis hago, Valentina, lo que se ha anunciado por parte del CONDICEN es que pretende reformar el bachillerato para instalar uno general interdisciplinario en el cual, bueno, los alumnos de educación media superior reciban como una formación general en los primeros 2 años, cuarto y quinto, y en sexto elijan énfasis temáticos específicos, como por ejemplo ciencias médicas o tecnológicas. Pero bueno, esos son solo a modo de ejemplos, digamos, y todavía está por verse qué es lo que queda de esa idea, ¿no? Y sí, cuáles son los énfasis que se terminan poniendo. Sí, lo que me preocupa es cómo se comunican las cosas, porque en realidad se tiran titulares, después se dice que esos titulares no están todavía consensuados. El propio Partido Nacional salió a decir no estamos de acuerdo en cómo se comunica esto de forma unilateral y se sale a decir estas son las líneas que vienen para adelante. Y en realidad estamos hablando de temas muy sensibles, muy importantes, y me parece lo mismo, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se procesan los cambios, digamos? ¿Se procesan los cambios desde un yo llegué y ahora me votó la gente y entonces yo tengo el derecho a cambiar todo? ¿O voy a abrir este espacio de discusión a todos y voy a respetar al otro en su saber, en su subjetividad, en su saber docente? Digamos, ¿cómo se procesan los cambios? Porque acá, dice Silva, estamos acá para cambiar el modelo y la gente nos votó para eso. Bueno, pero también todos tenemos el derecho a participar de esa discusión, o por lo menos los docentes seguro que lo tienen, ¿no? Entonces me parece que hay como un juego de abro el debate, pero a la vez yo soy el que manda. Y a mí eso me preocupa, digamos. ¿Fernanda? Bueno, yo creo que en esta pregunta que se hacía hoy, también opinando de afuera, como decía Martín, como ciudadana, en esto de qué sensación me da a mí en cuánto se avanzó en la reforma educativa. Y bueno, yo creo que también no nos tenemos que olvidar de lo que dice Juan Pedro cuando empieza hoy su intervención, que venimos de 1 año y medio de pandemia, con todo el freno que significó para el gobierno en un montón de aspectos, pero particularmente también en la educación, que cuando miramos los datos que mencionaba Juan Pedro también de secundaria, bueno, si bien obviamente el tema de la presencialidad jugó, la decisión que tomaron las autoridades de gobierno de volver a la presencialidad más temprano, si vemos los resultados que hubieron en la región, cuando, bueno, la actitud de los docentes, Ceibal, todo lo que eso facilitó, claramente muestran el impacto positivo en los números de deserción, que pensábamos que iban a ser peores, son mucho mejores de lo que pensábamos. Obviamente lo que nos falta, como decía Juan Pedro, es, bueno, traducir cuál fue la calidad del aprendizaje, que está claro que no va de la mano, pero creo que es un factor importante que no perder a los gurises del sistema educativo. Sí, creo que fue eso lo que se apostó y me parece que fue una decisión acertada. Después, en cuanto al tema de la reforma, de afuera veo como 2 ejes. Uno, el que estaban conversando, el tema de la reforma del bachillerato, que yo no estoy de acuerdo que sea de espaldas a uno de los principales actores, que obviamente son los docentes y también son los estudiantes. Que no se los suele nombrar. Y creo que en ese sentido, bueno, justamente el otro día salió una columna del director de educación, Baroni, que habla así de todos estos actores y esta novedad que se va a integrar, de personas como
destacadas en sus áreas, capaz que son áreas que hoy por hoy no las vinculamos tanto al sistema educativo, pero que sí son necesarias y justamente creo que aportan un montón, pero nunca dejando de lado ni a los docentes ni a los estudiantes, que son actores fundamentales de la currícula en este caso. Creo que esto va a ir en etapas, como señalaba Baroni, y la voluntad me parece que es esa. Bueno, Gavito declara en el mismo sentido. De ninguna manera, nunca se podría hacer una reforma dándole la espalda a sus principales actores. Y en lo que a mí me concierne, me quedo tranquila de estar representada en ese sentido, porque creo que las declaraciones han sido claras. Y el otro tema que Juan Pablo obviamente puede detallar más, es el tema de las carreras universitarias para los docentes, de lo que también se está avanzando y se está trabajando por parte del MEC, que tengan calidad de universitarias. Me parece que como otro, ahora se arrancó con nuevos rumbos, que bueno, apuntan en ese sentido y me parece que también es un avance. A ver, Juan Pedro, volvemos a ti. ¿Cómo ves, volviendo a la pregunta inicial que hacíamos, ¿no? Más allá de los comentarios que hiciste respecto a los resultados, de los elementos que había arriba de la mesa, digamos, ¿cómo ves lo que se ha podido anunciar hasta ahora o las líneas que se han definido? Pienso, por ejemplo, mirando este mensaje que señalaba un oyente, dice: no entiendo por qué se dice que lo único fue la LUC. Se presentó un plan 2020-2024 en agosto del año pasado. Ahora lo de secundaria y la UTU también está reformulando, ahora está lo de secundaria y la UTU también está reformulando muchos de sus planes. Y también está la presentación que hizo el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Ante la Asamblea General a fines de junio de el primer plan de política educativa nacional para el quinquenio, que era una hoja de ruta tal como señalabas. Sí, ¿Cómo lo ves? Hay intenciones, hay elaboraciones y intentos de señalar el rumbo. El problema, en lo que tratamos de problematizar, es la gestión del gobierno. Es cómo se gestiona eso, cómo se gestiona. Y los elementos que, por ejemplo, en esa hoja de ruta, que tiene elementos interesantes, se dejan de lado, que han sido políticas de Estado del país, por ejemplo, desde el 90 para acá. Por ejemplo, la no extensión de las escuelas de tiempo completo. La no extensión de los liceos de tiempo completo. El no concebir la extensión del tiempo pedagógico en articulación con la educación no formal. Entonces, en una sociedad que está en una crisis de fragmentación muy importante, en una sociedad donde la educación es fragmentada, porque es interesante ver que los procesos, por ejemplo, de bachillerato y de transformación del bachillerato, hay sectores sociales que ya lo resolvieron. Y cada día hay más colegios de élites que ya tienen resuelto, por ejemplo, el bachillerato internacional, aprobado por la propia ANEP. No en este gobierno, en el gobierno anterior. Entonces, lo que estamos asistiendo es un proceso de auténtica, pero no privatización en el mero sentido de trasladar, de que el Estado, no va en el sentido muchas veces, no superfluo, pero sí directo de la privatización. Hay un proceso donde la segmentación de la oferta educativa es grande, tiene que ver con la capacidad de recursos de las familias, tiene que ver con el circuito de acceso a los espacios escolares y que tiene que ver con la calidad. Eso es un punto. Entonces, esta fragmentación incluso de la enseñanza terciaria. Nosotros seguimos pensando en la enseñanza terciaria. Acá a la Universidad de la República pero a nadie se le cuestiona nada a la Universidad de la República. El propio rector de la Universidad de la República dijo hace unas semanas en El País: tenemos una tasa de egreso de un 11%, lo dijo el doctor Arién. Entonces, ¿qué transformaciones va a hacer la Universidad de la República para recibir a esos nuevos que lo están incorporando, pero de los cuales no egresan? Porque los reciben el embudo, pero egresan 11 de cada 100. Y yo estoy seguro que en algunas materias, en algunas carreras, muchísimo menos de 11 de cada 100. Entonces, el problema nacional, volver a acuerdos nacionales, volver a acuerdos de políticas de Estado, volver a acuerdos de la construcción de un sistema integrado de enseñanza terciaria. Un sistema que no aparece en ninguna hoja de ruta, y sí estaba en la hoja de ruta del gobierno de los partidos de la coalición multicolor, del Frente Amplio, de organizaciones como la nuestra,
que planteamos, por ejemplo, la acreditación de saberes para permitir mayor flujo de los estudiantes dentro del sistema, y acompañamientos a los sectores, sobre todo más desposeídos, a los sectores con claras políticas de género, porque las que quedan más débiles en este proceso son las muchachas jóvenes jefas de hogar. Entonces, establecer en ese sentido. Yo visualizo que la agenda nos quedó corta, nos está quedando corta y nos quedan 3 años de donde ojalá al gobierno le vaya bien, teja bien, pero sigo visualizando que la frazada está corta. Martín. No, a mí es un tema que me parece que lo primero que hay que aceptar es el fracaso. O sea, Uruguay ha fracasado de una manera estrepitosa en uno de los pilares fundamentales para cualquier sociedad. Pero el fracaso es brutal. Y en ese fracaso han fracasado todos. Digo, todos hemos fracasado. Todo el sistema político completo. Pero en particular, los últimos 15 años del Frente Amplio fracasó rotundamente, con una participación, sabemos la participación que tuvieron los sindicatos en la educación. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que se vuelva a hacer lo que ya mostró que no funciona? Los sindicatos en la educación, manejándola y gobernándola, y participando y opinando, lo único que hicieron fue fracasar rotundamente. Y hacer política de la chiquita. ¿Bien? Entonces, los números son escandalosos. Y son escandalosos en América Latina. En América Latina son escandalosos los números. Entonces me parece que tenemos que tener por lo menos humildad. Una mínima humildad de decir, che, la verdad que nosotros no le encontramos la vuelta a esto. No sabemos qué hacer. Y nuestros postulados históricos se dan contra y la realidad, y los gurises no estudian. No vienen al liceo. No lo terminan. Bien. Y este fracaso se dio en 15 años donde pudieron implementar las políticas que creían que eran las correctas, además de tener los recursos económicos necesarios para hacerlo. O sea, entonces, creo que un poco de humildad, y esa humildad en que tiene que ver, por ejemplo, cuando dicen, abro el debate, pero yo mando. Pero es así, el mundo funciona así. Por supuesto que alguien abre el debate, por supuesto que todos los aportes se deben ser escuchados, pero hay uno que manda y hay uno que resuelve, porque la otra metodología que quisieron instaurar, lo único que demostró fue un fracaso rotundo que, ¿saben a quién castiga? A los niños, a las niñas y a los adolescentes pobres principalmente, ¿tá? A los pobres, porque los que les va bien y los que tienen platita van al privado y se van a los bachilleratos internacionales, de que dice Juan Pedro. ¿tá? Pero las clases medias y las clases bajas son rehenes de una educación pública lamentable. ¿tá? Entonces, por lo menos humildad para reconocer el fracaso rotundo del Uruguay en este asunto. Bueno, primero que nada, me gustaría conocer las evaluaciones empíricas que tiene Martín para decir que el fracaso rotundo se debe a la participación de los actores sindicales en la cogobernanza de los consejos, digamos. ¿Dónde están las evaluaciones? Porque a mí me interesa que las políticas públicas mejoren en función de evidencia empírica. Entonces, el fracaso debe estudiarse, el fracaso entre comillas, debe estudiarse con evidencia empírica, con monitoreo de datos, y me gustaría que presente cuál es pues, un prejuicio o dónde está evidencia empírica que demuestra que los actores sindicales son los que hicieron fracasar la educación. Segundo, que demuestre dónde está el fracaso de la educación con datos. De hecho, quiero decir una cosa, que la dice Gabriel Kirichi en una de las notas que nos enviaron. Desde que asumió este gobierno hasta ahora no hubo ninguna reforma en cómo se manejó el liceo, la primaria, ninguna, absolutamente ninguna. Y estos datos que se mantienen de retención, sí, hubo algunas acciones vinculadas a la pandemia y a tratar de que los estudiantes no se desvinculen. Muy positivos, por cierto. Pero entonces el sistema, si tenemos buenos datos para mostrar, no era un fracaso, o no era tan fracaso. Porque entonces, ¿cómo es? Si en 1 año y medio no implementaron ningún cambio. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones. Y lo otro que quiero mencionar, que me parece preocupante, es que también lo dice Kirichi, lo dice Cayota, lo dicen los especialistas, se necesita inversión para mejorar la calidad. Se necesita inversión, no solo mantener a los estudiantes, sino inversión. No vemos en la rendición de cuentas ninguna mención a la NEP, ni a mejoras, ni a cómo se va a tratar el tema de estas barreras que evidencia el informe Aristas en la
vinculación entre unos sectores sociales y otros, unos sectores más perjudicados y otros. ¿Cómo se va a tratar la pospandemia? No la vemos en ninguna parte de la rendición de cuentas, ninguna referencia a la ANEP. Entonces, si Colonia tiene buenos resultados, que por supuesto no es por temas genéticos, es por temas de que hay un contexto donde hay liceos de medio porte, donde hay una comunidad que trabaja alrededor de un liceo, eso necesita inversión, y la inversión yo no la veo. ¿Fernanda? No, en este sentido de los cambios reclamados que no se han hecho en un año, y me acuerdo del bloque anterior cuando hablábamos del apuro y del desafío que lleva una reforma de este tipo, con los consensos que, vuelvo a hacer hincapié, son necesarios. Yo estoy de acuerdo con Martín, con que el gobierno manda. Pero bueno, en esto de los apuros y de los desafíos de procesos tan complejos y tan serios como puede ser la reforma de la educación, bueno, justamente en un año es difícil plantear una reforma total de un sistema con todas las aristas que esto conlleva. Yo me decía que estaba de acuerdo con Martín en el hecho de que el gobierno manda, que no significa que no esté abierto a convocar a todos los actores que tengan cosas para aportar, porque si hay algo en el que este país se juega la vida, es en la educación de sus niños, niñas y adolescentes. Está clarísimo que en esto se juega la suerte de un país como Uruguay, de 3 millones, en el que en 5 horas cruzamos el país de punta a punta. Obvio que es nuestro gran capital. Y obvio que esto no puede ser a las corridas, no puede ser en un año, y no puede ser en un año de pandemia, sin prestar atención a, como decía anteriormente, a un montón de actores. Entonces, cuando reclamamos el apuro de ya, bueno, entender también las complejidades que esto lleva, y que, a ver, como decía Martín, en 15 años no se logró, y yo también a veces me canso un poco el tema discursivo, porque si yo era chica, me acuerdo de la asunción del presidente Mujica diciendo educación, educación y más educación, y me acuerdo del gran acuerdo del que se convocó a todos los partidos políticos, y después, ¿qué? Somos muy buenos dando discursos, pero después, ¿qué pasa en los hechos cuando de verdad tenemos que llevar estas cosas a cabo? Martín, bueno, Juan Pedro Mir. Ahí me silencio yo. Juan Pedro Mir, Valentina Perrota, Fernanda Esfeir, gracias a los 4, como siempre, un gusto conversar con ustedes. Nos reencontramos, si les parece, el lunes que viene, seguramente. Capaz que con algunos presencial. Martín, ¿vos volvés para el lunes que viene? Espero que sí. ¿Sí? Supongo que sí. ¿Vas a andar por acá? Sí. Bueno. El lunes. Ah, justito. Sí. Justito, te dice, el domingo, pero vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Bueno, Fernanda lo mismo, bueno, Valentina, Juan Pedro, gracias. Nos reencontramos.